En la sección 13.4 encontramos varias formas de cómo expresamos la concentración de una disolución. ¿M? Ya en la introducción del capítulo yo mencionaba las palabras diluida y concentrada, que son palabras para describir de manera cualitativa una disolución. Ujú. Por ejemplo, en casa, nosotros usualmente hemos usado o todavía usan algunos de ustedes sirope para hacer alguna bebida o tendrán algún tipo de miel, ya sea miel de abeja, miel de maple, em, que eso, ¿verdad? La miel de maple también se le llama sirope de maple, ¿verdad? Y más que toda esa palabra que se utiliza para disoluciones súper concentradas de algún soluto azucarado. Ujú. Entonces, los siropes son concentrados. Ujú. En el caso de un sirope para bebidas, lo tomamos así directo. Bueno, creo que todos lo hemos probado directo, pero no es muy agradable. Ujú. Lo que usamos usualmente es poner una pequeñita cantidad en un vaso vacío y posteriormente agregarle agua. ¿Para qué? Para diluirlo, ¿verdad? Justamente la otra palabra contraria a concentrado. Entonces, cuando hay mucho soluto en un disolvente, decimos que está concentrado. Cuando hay poco soluto, decimos que está diluido. Pero, más que decirlo de esta manera, lo que nos interesa más es decir cuál es la concentración de manera cuantitativa, o sea, por medio de un número, y que eso nos permita la realización de cálculos o la expresión de la concentración de una manera menos subjetiva. Ujú. Porque de repente lo que para alguien está concentrado, para alguien está diluido, ¿verdad? En este momento que les estoy diciendo esto, me viene el ejemplo del café, ¿verdad? ¿Cuántas personas les gusta el café fuerte? ¿A qué le llaman eso? A que se usó bastante polvo, ¿verdad? Para extraer bastante soluto y que ese sabor quede muy fuerte, ¿verdad? Mientras que a otras personas les gusta más diluido. Recuerdo que mis papás usaban la palabra ralo. Yo no sé si esa palabra realmente existe o no. Yo actualmente la verdad es que no soy muy apasionado por el café, pero sí los escuchaba a ellos muchas veces decir esa palabra y no les gustaba, ¿verdad? No les gustaba el café ralo. No sé si para ustedes esa palabra es familiar, si también la usan en sus familias, pero sí recuerdo que era algo que mis papás solían decir porque a ellos les gustaba el café más concentrado o se dice café más fuerte. Bien, entonces empezaríamos hablando de que una de las formas preferidas para decir la concentración es el porcentaje masa-masa. Ujú. Aquí le llaman nada más porcentaje en masa, a veces se le llama porcentaje masa-masa, que es de las favoritas porque realmente es muy sencilla y muy efectiva para poder dar una expresión. Ujú. ¿Y en qué consiste? Bueno, cuando yo voy a dar el porcentaje en masa de un componente, es que voy a tomar la masa del componente en la disolución y la voy a dividir por la masa total de la disolución. Y como es porcentaje, pues lo multiplico por 100. Ujú. ¿Sí? Entonces,
Algo tal vez de tener cuidado acá a la hora de ejecutar esta expresión es que la parte de abajo es la masa total de la disolución. Eh, Aquí nos pone un ejemplo, ¿verdad? Dicen, si nosotros tuviéramos una disolución de ácido clorhídrico que tiene 36% de ácido clorhídrico en masa, ¿cuál sería la interpretación que le daríamos a eso? Bueno, si esta es la concentración en masa, significa que yo tendría 36 gramos, porque es 36%, 36 gramos de HCl por cada 100 gramos de la disolución. Ujú. Y aquí es a donde les digo que hay que tener cuidado a la hora de que uno interprete eh, gramos de la disolución es gramos de toda la mezcla. Entonces, digamos, haciendo un poquito más de énfasis sobre eso. La disolución, yo tengo 100 gramos de disolución. Si ella es 36% HCl, ¿eso qué significaría? Que tiene 36 gramos de HCl. Entonces, en estos 100 gramos de disolución, yo tengo 36 gramos de HCl. Pero entonces uno podría preguntarse, y entonces, ¿qué son, qué son los otros 64 gramos? ¿Sí? Porque si 36 gramos son de HCl, eh, pues hay 64 gramos de otra cosa para formar los 100 gramos de disolución, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. En este caso, nos decían que es una disolución de ácido clorhídrico. Bueno, no decían que fuera en agua, ¿verdad? Pero eh, es de seguro el autor se refería a una disolución en agua. Ujú, sí. Mi punto mm, es 36% eh, de HCl en masa, ¿ok? Entonces, son 36 gramos de HCl por cada 100 gramos de disolución. Pero entonces, si yo los resto, si yo hago 100 menos 36 me da 64. Los 64 gramos son del soluto, del solvente, perdón, del disolvente. ¿Estamos? Entonces, para que estemos claros ahí en esa segmentación que le haríamos a los números. Ujú, ¿sí? Bien, a veces sucede que estamos trabajando con cantidades de soluto muy pequeñas, muy pequeñas. Entonces, expresarlas en porcentaje resulta ser incómodo porque, no sé, serían porcentajes como de 0,0016% por dar un valor, ¿verdad? Entonces, como que queda muy incómodo mm, estar diciendo 0,00, ¿verdad? Porque son cantidades muy pequeñas. Entonces, por un asunto de comodidad, se ha establecido también otra forma de expresar la concentración que se llama ppm, que su nombre largo sería partes por millón. ¿Mm? De repente también podría ser algo todavía mucho más bajo en concentración. Entonces podríamos utilizar las partes por billón, ¿sí? Partes por billón. Esto, como les digo, son para disoluciones muy diluidas. ¿Cuál es un caso típico así que uno se encuentre de este tipo de mediciones? Normalmente en aspectos de sustancias que tienen cierta toxicidad o que son contaminantes. Ujú.
Por ejemplo, hay sustancias como el monóxido de carbono, que es altamente tóxico, que en pequeñas cantidades te puede matar porque envenena la sangre. Entonces, por ejemplo, cuando uno va a la revisión técnica vehicular y le hacen el estudio de los gases que tienes ahí, saliendo de la mufla de tu automóvil, uno de los gases que se mide es el monóxido de carbono. ¿M? Un carro en el que el catalizador esté funcionando bien, el motor esté funcionando bien y de hecho los carros muy nuevos no tienen problemas de emisiones de monóxido de carbono, pero es algo que se controla porque em, es muy contaminante, ¿sí? Y las medidas que se hacen son de partes por millón, porque también es muy poco lo que sale de monóxido de carbono como producto de combustión en los automóviles, pero al ser tan tóxico, tiene niveles regulatorios muy supervisados. Ujú. Sí. Bueno, ¿y cómo calcularíamos las partes por millón? En realidad viene siendo la misma fórmula, la masa de componente entre la masa total de la disolución, pero en ese caso, en lugar de multiplicar por 100, como en el porcentaje de masa, lo multiplicamos por 1.000.000. Por eso se llama partes por millón. Ujú, sí. Cuando hablamos de partes por billón, lo que lo multiplicamos es por 10 a la 9. ¿Sí? Eso sería para todavía cosas mucho más diluidas. ¿Está bien? Entonces, esas serían las fórmulas que tendríamos ahí para ello. En el ejercicio resuelto 13.3 podemos encontrar unos ejemplos de cómo hacer esos cálculos. Acá nos dice cálculo de las concentraciones de masas relacionadas. O sea que nosotros con algunos datos podamos intercambiar entre partes por millón, porcentaje en masa, etcétera. ¿Sí? Entonces, veamos este inciso A. Dice que una disolución se prepara disolviendo 13,5 gramos de glucosa, que tiene esta fórmula molecular, en 0,100 kilogramos de agua. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el porcentaje en masa del soluto? Entonces, el soluto es 13,5 gramos. El solvente es 0,100 kilogramos. ¿M? Entonces, eh, ese es el soluto de la glucosa, el solvente del agua. La disolución sería la suma de los dos, ¿sí? Así que yo tendría que sumarlos. Pero algo fundamental siempre que estamos trabajando con mediciones es que 13,5 y 0,100 yo no los puedo sumar. ¿Por qué? Porque el 13,5 está en gramos y el 0,100 está en kilogramos. Entonces, para yo poder sumarlo, tiene que estar en las mismas unidades. Entonces, esos 13,5 gramos de soluto, yo los podría sumar con los gramos de disolvente, ¿sí? Gramos con gramos, ¿sí? Entonces, si tengo 0,100 kilogramos de agua, eso lo paso a gramos y me da 100. Quiere decir que entonces el total de la disolución serían los 100 gramos de agua más los 13,5 gramos de glucosa, serían 113,5. Entonces, recordemos la fórmula. Porcentaje en masa es la masa de glucosa entre la masa total de la disolución, ¿sí? La masa total de la disolución. Entonces, esta masa total de la disolución serían los 13,5 gramos de glucosa más los 100 gramos de agua. ¿Lo ven?
O sea, yo tengo que sumar los dos porque abajo lo que va es la disolución total. Entonces, 13.5 entre 113.5 por 100. ¿eh? Por aquí lo podríamos verificar con la calculadora. 13,5 entre 113,5 por 100. ¿m? Nos da un valor de 11.9. 11.9. Perfecto. Recordemos que es un porcentaje, ¿verdad? Un porcentaje significaría que por cada 100 de lo de abajo, en este caso por cada 100 gramos de la disolución, yo tendría en 100 gramos de la disolución 11.9 gramos de glucosa. ¿m? Eso es lo que significa este número. Entonces, no sé, hemos encontrado que cuando expresamos algo en base a 100, como que es más fácil de entenderlo o utilizarlo para hacer otros cálculos. Entonces, por eso es que lo usamos en porcentaje. Porque aquí lo que veríamos es que tengo 13,5 gramos de glucosa por cada 113,5 gramos de disolución, ¿verdad? Como que es más complicado entender eso, ¿verdad? En cambio, si yo digo, mira, por cada 100 gramos de disolución yo tengo 11.9 gramos de glucosa, como que queda más fácil a partir de eso hacer las proporciones, ¿verdad? Quiere decir que si yo tuviera 200 gramos de disolución, tendría 11.9 por 2, son 23.8 gramos de glucosa y así sucesivamente cualquier cantidad de la disolución que yo tome, podría sacar cuánto soluto hay ahí. Vamos. Ujú. Aquí nos pone como comentario ahora algo interesante, que es que entonces el porcentaje de agua en la disolución es 88.1. ¿Por qué? Bueno, porque mm, si el total, el 100% es 100, ¿verdad? Y yo le resto el 11.9 que corresponde a glucosa, pues el 88.1 es del disolvente. Si aquí en esta agua, aparte de glucosa, estuviera disuelta otra cosa, entonces no sería 88.1, sino que habría que sacar el porcentaje del otro soluto también para irlo restando. ¿De acuerdo? Pero una disolución en que solamente son dos componentes, pues el porcentaje del solvente sería 100 menos el porcentaje de masa del soluto. Súper. Mm, si vemos por acá, el ejemplo B dice, se determinó que una muestra de 2,5 gramos de agua freática contiene 5.4 microgramos de zinc más 2. ¿Cuál es la concentración en partes por millón? Ujú. Ok, súper. Entonces, em, eso es una concentración muy baja porque dice microgramos, ¿sí? Recordemos que si yo me voy a las potencias aquellas, ¿verdad? De por 10 a la algo, ¿verdad? Para saber cuál es el intercambio de unidades. 5.4 microgramos son 5.4 por 10 a la 6, a la menos 6 gramos, ¿sí? O sea, eso significa que adelante de este 5.4 hay 6 ceros. ¿M? O sea, imagínense, el valor es muy pequeño, ¿verdad? Es muy, muy pequeño. Entonces, igual que en el ejemplo anterior, yo necesito que las unidades sean iguales. Entonces, si la disolución son 2.5 gramos, el soluto tiene que estar en gramos también para yo poder ejecutar la fórmula. ¿m? Entonces, por eso es que aquí en lugar de 5.4 microgramos, yo pongo por 10 a la menos 6 para pasarlo a gramos. ¿m?
Eso se divide entre la masa de disolución y se multiplica por 1.000.000, ¿sí? Entonces eso nos da un valor de 2.2 ppm, ¿sí? La verdad es que es un valor pequeñito, pero vean que es mucho más cómodo decir, sí, son 2.2 partes por millón, que decir, ¿verdad? Todos esos ceros antes del 5.4, pues sería mucho más complicado. Listo. Bueno, eso sería eh, las formas de expresar concentración cuando estamos hablando de masas. Ujú. Hay otro conjunto de formas de expresar la concentración que tienen que ver más bien con moles. Y esos son los que se presentan en la siguiente sección. Entonces, lo más sencillo mm, de expresar nosotros la composición molar, o sea, por moles, es la fracción molar. Normalmente fracción molar la usamos con el símbolo X mayúscula. Y la fracción molar son los moles del componente entre los moles totales de todos los componentes, o sea, los moles totales que hay en la disolución. Ujú. Si comparamos esto con porcentaje masa-masa, vemos que se parecen en el sentido que es componente entre el total. Ujú. Pero lo que se diferencian es que es en moles, ambos, ¿sí? Moles del componente entre moles del total. Además, fracción molar no ha multiplicado por 100, ¿sí? Acá en el libro no lo mencionan, pero uno podría hablar también de porcentaje molar, ¿m? Que la composición esté dada en porcentaje molar. Eso sería la fracción molar multiplicado por 100. ¿M? Pero basándonos en lo que está puesto acá, pues fracción molar sería el cociente de los moles del componente entre los moles totales presentes. Em, ok, acá nos pone un ejemplo, ¿verdad? Em, dice que si nosotros dijéramos la fracción molar de HCl en una mezcla, entonces pondríamos X mayúscula y como subíndice HCl. ¿Verdad? Pues si tuviéramos un mol de ácido clorhídrico y 8 moles de agua, la fracción molar sería pues S1 entre 9. Ujú. Y eso nos daría este valor por acá. ¿Sí? Las fracciones molares normalmente no se dan con unidades. ¿Sí? Em, entonces simplemente es hacer el cociente entre ambas. Ujú. Bien. Otra manera de expresar composición utilizando moles y que es una forma muy popular, de hecho es de las formas de expresar concentración más comunes y utilizadas en química, es la que denominamos molaridad. ¿Sí? La molaridad se define como la cantidad de soluto en moles dividido por la cantidad de disolución que tengamos. Pero esa cantidad de disolución la vamos a expresar en unidades de litros. ¿Mm? Entonces vean que con respecto a fracción molar, ¿en qué es lo que difiere? Que bueno, en fracción molar, abajo lo que ponemos son los moles totales que haya en la disolución.
mientras que en molaridad lo que ponemos es cuál es el volumen de la disolución total y ese volumen tiene que estar expresado en litros. ¿Sí? Am, y una unidad muy parecida, muy parecida a, eh, a la molaridad es la molalidad. ¿Sí? La molalidad em, es básicamente lo mismo. O sea, tenemos los moles de soluto en la parte superior, pero abajo, ojo, lo que vamos a tener son los kilogramos y no son los kilogramos totales de la disolución, son los kilogramos de disolvente, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque, ¿verdad? Vemos que en las dos anteriores son los moles totales de disolución, los litros totales de disolución, pero en molalidad no son los kilogramos totales de disolución, son solo los del disolvente. Entonces es muy importante que lo tengamos presente. Cuando yo doy la concentración en términos de molaridad, yo utilizo una M mayúscula, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí nos están dando un ejemplo de tener 0,500 moles de carbonato de sodio en 0,250 litros de agua. Entonces, eso da 2,00 y ponemos una M mayúscula que se leería como 2,00 molar, ¿sí? Esa sería la manera en que lo escribiríamos. Y tenemos que saber que molar o M mayúscula significaría moles por litro. Cuando mi concentración más bien yo la voy a dar en términos de molalidad, uso una M pero minúscula. Ujú. Entonces, por ejemplo, este dato que está dado aquí, 0,400, la M minúscula, yo la leería como 0,400 molal, ¿sí? Y la interpretación sería que tengo 0,400 moles por cada kilogramo de solvente. Vamos. Entonces, bueno, igual que en las definiciones anteriores, por acá tenemos unos ejercicios resueltos que nos permiten entender un poco más cuál es la manera en que nosotros utilizamos estos datos. Entonces veamos el ejercicio 13,4. Nos dicen que vamos a preparar una disolución. Vamos a tomar 4,35 gramos de glucosa. Tiene esta fórmula molecular. Y esos 4,35 gramos de glucosa los vamos a disolver en 25,0 mililitros de agua. La pregunta es, calcule la molalidad eh, de la glucosa en la disolución. Ujú. Y por aquí nos dan un dato eh, que puede ser relevante y es que el agua tiene una densidad de 1,00 gramos por mililitro. Entonces, ¿cuál sería nuestro análisis ahí? Bueno, cuando estamos haciendo el análisis y decimos, bueno, nos piden molalidad, yo tengo que recordar o ir a ver mis fórmulas y decir, bueno, si me piden molalidad, necesito agarrar el soluto y calcular los moles. Ajá.
¿Tengo los moles? No los tengo. Vean que lo que tengo son los gramos de soluto. Entonces mi primer paso sería tomar esos gramos de glucosa y dividirlos por la masa molar para encontrar los moles. Muy bien. Y siguiendo con mi análisis, recuerdo que en molalidad yo debería tomar estos moles y dividirlos por los kilogramos de disolvente. ¿M? Kilogramos de disolvente. En este caso el disolvente es agua y si vemos el dato que me dieron fueron 25 mililitros, no kilogramos. Entonces yo necesito tomar estos mililitros y transformarlos en kilogramos. Ahora, uno diría, bueno, ¿cómo puedo yo transformar un dato de volumen, 25 mililitros, en un dato de masa, kilogramos? Bueno, precisamente la densidad, que es una propiedad que nos dice cuántos gramos corresponde a un determinado volumen, es la propiedad que nos permitiría cambiar de masa a volumen o de volumen a masa. ¿M? Entonces, por ahí va nuestra lógica en este aspecto. Entonces, tal vez podemos anotar esas par de fórmulas que he mencionado ahí. Recordemos que una de las fórmulas importantísimas en química general uno es la correspondiente a cómo transformar gramos a moles o moles a gramos, ¿sí? Los gramos son iguales a los moles por la masa molar. ¿M? Escrito más explícitamente en términos de moles, pues yo tomo los gramos y los divido por la masa molar. ¿M? Entonces, esas fórmulas son de química uno, pero aquí para estos ejercicios necesitamos tenerlos finas, ¿sí? Y em, el otro, la otra fórmula que mencioné es la de la densidad, ¿sí? Densidad es masa entre volumen. Es una fórmula súper importante y aquí se puede despejar lo que uno necesite. En este caso a nosotros nos dieron volumen y densidad y lo que ocupamos es la masa. Entonces la masa de agua la vamos a calcular como la densidad por el volumen. Entonces eso sería lo que necesitaríamos ejecutar ahí para este ejercicio. Ujú. Entonces, eh, la masa molar que sería lo primero que vamos a necesitar. eh, a ver, recordemos de química uno cómo la obtenemos. Básicamente es, tengo 6 carbonos, eso lo multiplico por 12 porque 12 es el peso atómico del carbono en la tabla periódica y eso mismo haría con el hidrógeno y el oxígeno y al final lo sumaría. ¿M? Pero si no, también podría buscar en internet o alguna otra referencia cuál es la masa molar de la glucosa y anotar el dato directamente. En este caso, eso es lo que ellos han hecho por acá, ¿verdad? Eh, la masa molar de la glucosa es 180,2. Entonces, como dijimos, para yo sacar los moles tengo que tomar los gramos que están aquí, 4,35, y dividirlos entre la masa molar. Nada verificando aquí con el calculador, 435 entre 180,2, en efecto es 0,0241. Muy bien, excelente. Ahí tendríamos los moles de soluto. Muy bien, ahora, para poder nosotros ir con los kilogramos, ¿verdad? Los kilogramos de disolvente. Entonces, em, la densidad es 1 gramo por mililitro. Ujú.
Por unidades también nos quedaría realmente que, así como es un gramo por mililitro, también sería 1,00 kilogramos por litro, ¿sí? O sea, la densidad la puedo escribir, tiene el mismo valor numérico, sea gramos mililitro o kilogramos litro. Ujú, nos quedaría igual. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se está efectuando? Llegamos y decimos, bueno, los 25 mililitros los voy a multiplicar por la densidad, que es lo que dijimos acá, ¿verdad? El volumen se multiplica por la densidad para encontrar que 25 mililitros son 25,0 gramos. ¿Ok? Estos gramos los divido entre 1000 para pasarlo a kilogramos. Ujú. Serían 0,0250. Entonces vean que yo tengo los moles de soluto y los kilogramos de disolvente. Así que ya estoy listo realmente para hacer el cómputo de la molalidad. Ujú. Entonces, en efecto, por aquí ponen 0,0241 moles del soluto dividido entre 0,0250 kilogramos del disolvente. Hagámoslo por acá también para verificarlo. 0,0241 entre 0,0250 y obtenemos un valor de 0,964. Esta M minúscula, como mencionaba antes, cuidado, en términos de concentración, cuando estamos hablando de concentración, esta M minúscula no son metros, ¿verdad? De repente alguien podría confundirse, ¿verdad? O si no sabe que estamos hablando de concentración, alguien podría leer eso como 0,964 metros, pero no es así. Cuando hablamos de M minúscula en términos de concentración, nos referimos a que es la concentración molal, ¿sí? Eh, la interpretación de este número, eh, ¿cuál sería? Significaría que yo tengo 0,964 moles de glucosa por cada kilogramo de agua que yo haya utilizado. Es la interpretación que utilizaríamos ahí. Bien. Em, por acá tenemos el ejercicio resuelto 13,5. Es una conversión también de unidades entre fracción molar y molalidad. Ujú. Entonces, dice que ya nos habían mencionado esta disolución en otro momento acá en la sección, una disolución de 36% de ácido clorhídrico en masa. Ujú, ¿sí? Entonces nos preguntan la fracción molar y la molalidad. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es hacer un análisis. Si a mí lo que me están pidiendo es fracción molar, yo voy a necesitar los moles de HCl y los moles de agua para entonces poder sumar los moles de HCl y los de agua y tener los moles totales presentes en la disolución y poder calcular la fracción molar. Y por otro lado, cuando me están diciendo molalidad, yo necesitaría los moles de HCl, que ya los tendría del cálculo anterior, pero necesitaría los kilogramos de agua, ¿sí? Presentes. Entonces, eso sería algo importante de cambiar ahí, ¿verdad? En este porcentaje masa-masa, yo sé que de 100 gramos de disolución, 36 gramos son de HCl y 64 gramos son de agua. Entonces 64 gramos de agua los pasaría a kilogramos para poder ejecutar la molalidad. Ujú.
Ese sería el análisis que trataríamos de hacer ahí. Aquí realmente, a veces en esos ejercicios de cambio de concentración y demás, no nos dicen cuánta disolución tenemos disponible, ¿sí? Entonces, lo más fácil es suponer una base de cálculo, una base de partida para poder ejecutar los cálculos. ¿Y cuál sería la base de cálculo más sencilla de seleccionar? Pues precisamente 100 gramos de disolución. ¿Por qué? Porque como aquí todo está en porcentajes y demás, pues 100 es un número muy conveniente para poder hacer los cálculos. ¿Por qué? De nuevo, porque si yo digo, ¿sabes qué? Suponga que tienen 100 gramos de disolución. Y si a mí me dijeron que el porcentaje de masa masa es 36, entonces de esos 100 que yo estoy suponiendo, 36 gramos son de HCl y 64 gramos son de agua. Ujú, ¿sí? Entonces ya a partir de esa suposición inicial, ya yo tengo entonces eh, unas cantidades proporcionales que me pueden servir a mí para ejecutar los cálculos. Ujú. Muy bien, entonces lo primero que yo voy a hacer es dividir esos 36 gramos de HCl entre su masa molar, que es 36,5. Y los 64 gramos de agua los voy a dividir entre su masa molar, que es 18 gramos. Ujú. Hago eso y con eso estoy obteniendo que entonces ya sabía cuánto era en gramos, pero en moles, 0,99 moles son de HCl y 3,6 moles son de agua. Súper. Entonces, la fracción molar de HCl, que se simboliza así como XHCl, sería igual a los moles de HCl, que ya los tengo, 0,99, entre los moles totales. Entonces tengo que sumar los de agua, ¿sí? Los moles de agua, los moles de agua, los tengo que sumar a los moles de HCl. ¿Mm? Ok, entonces procedemos aquí, ¿no? 0,99 entre 3,6 más 0,99. Si verificamos aquí, 3,6 más 0,99 son 4,59. Entonces, em, le damos vuelta y lo multiplicamos por 0,99. Eso nos da 0,215, prácticamente 0,22. Esa sería la fracción molar. Ujú. Y la molalidad, que sería el punto B que nos estaban solicitando, serían los mismos, estos mismos 0,99 moles de agua, están colocados aquí arriba. em, pero los deberíamos dividir entre los kilogramos de agua, ¿verdad? Entonces, antes ya habíamos definido que teníamos 64 gramos de agua. Eso dividido por 1000 nos daría 0,064. Y pues esa es la división que se está haciendo por acá. De nuevo, verificando. 0,99 entre 0,064 nos daría un valor de 15,5, ¿no? Por ahí aproximadamente. Entonces es el valor que estamos colocando por acá, 15 molal. ¿Sí? Bien, entonces quizá para finalizar con esta explicación y esta sección, aquí el libro nos ha colocado una figura 13,20 que nos describe en forma esquemática
cómo nosotros podríamos hacer los diferentes cambios eh, de, de formas de expresar la concentración, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Aquí, partiendo de esto que tenemos por acá, dice la masa del disolvente. ¿M? Eh, y tenemos la masa del soluto. Entonces, la masa del solvente más la masa del soluto nos daría la masa de la disolución, ¿sí? Eso es lo que significa esta línea por acá. Si la masa de soluto yo la divido por la masa molar, yo tendría los moles de soluto. Entonces, em, si estos moles de soluto yo los uno con la masa del disolvente, yo encontraría la molalidad. Ujú. Em, y si más bien los moles de soluto yo los uno con el volumen de la disolución, yo encontraría la molaridad. Ahora, par de componentes aquí importantes y que ya los hemos ilustrado con los ejemplos. Cuando yo voy a pasar de masa de soluto a moles de soluto, mi valor clave es la masa molar. Mientras que si yo tengo la masa de disolución y lo que ocupo es el volumen de disolución, mi valor clave para hacer ese intercambio es la densidad. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente estas serían las formas más importantes de cómo expresar la concentración y pues con este último esquema hemos ilustrado también cómo intercambiar o qué datos o qué ruta utilizar de conversiones para poder encontrar diferentes formas de expresar los datos.